Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Continuamos con nuestro estudio aquí en el Evangelio de San Marcos. Es necesario que me vaya un poquito de lleno pronto porque el tiempo se va muy pronto y tenemos como unos 25 minutos para compartir. Entremos al estudio. Padre bendito, gracias Señor, te damos por esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Declaramos que tú eres el Rey, que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, que nos permitas ver, Señor, las verdades espirituales que tenemos, Señor, en ellas, bendito Dios. Guíanos, háblanos, ministranos, Señor, y ayúdanos a conocer más y más la verdad de nuestro Señor Jesucristo y de esa esperanza fiel y verdadera que tenemos en Él. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. En la introducción en el Evangelio de San Marcos, pudimos ver que Jesucristo es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma, o en forma de paloma. En otro evangelio dice, no habla literalmente de que una paloma descendió sobre Jesucristo o el Espíritu Santo descendió en una paloma. Habla de que como paloma y reposó en él. Y me imagino que es de la misma manera como cuando una paloma llega y se para, ya sea en un árbol o en el piso o en algún lado, y en la manera que llega y se para y reposa sobre algún lugar, es de esa manera en la que supuestamente el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo y permaneció en él. Vimos a Jesucristo que se bautizó y comenzó a predicar el Evangelio en las sinagogas, y la gente se admiraba de su doctrina porque Él les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y se sorprendía la gente, ya que entrando en la sinagoga de Capernaum, dice que ahí en Capernaum, en la sinagoga que estaba ahí, había un hombre inmundo y tenía un espíritu inmundo, y ese hombre comenzó a dar voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es bien interesante la parte de arriba donde dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Se me hace interesante que la palabra declara eso. Ahí en la sinagoga de ahí de Capernaum, no declara la sinagoga de Dios, declara que era la sinagoga de ellos, de la gente de ahí de Capernaum, ¿verdad? Después de eso, dice que al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía.
verdaderamente está como a una cuadra o menos de la sinagoga de ahí de Capernaum. Pude verlo, creo que lo pueden ver en imágenes en el Google. Ahora ya podemos encontrar bastantes cosas en el internet, podemos ver y darnos cuenta de muchas cosas. Tengo fotos, pero no estoy todavía organizado para poder compartirlas. Mientras estoy compartiendo los estudios, necesitaría estar en un lugar más estable. Y como ven, aquí estoy en el comedor de la casa y por inconveniencias pues no he podido organizarme con eso. Pero verdaderamente de la puerta de la sinagoga a la casa de Pedro, creo que una persona normal se agarra una piedra no muy grande y la tira, puede verdaderamente llegar esa piedra a la casa de Pedro, porque está casi enfrente de la sinagoga. Se puede ver hoy en día la Iglesia Católica ahí lo tiene como un lugar religioso, pero verdaderamente ahí está a los lados, las ruinas de la sinagoga ahí están todavía, y se puede uno imaginar el escenario de lo sucedido. Y no está muy lejos. También podemos ver que si verdaderamente Jesucristo edificó o dijo que edificaría su iglesia en Pedro, podemos ver aquí que Pedro tenía suegra, ¿verdad? Y una de las cosas es que no debe de ser un mandamiento, no debe de ser una cosa forzada en los ministros del Evangelio, como hasta tal lugar de prohibirles que se casen. Porque si Jesucristo edificó su iglesia en Pedro, como se oyen ahí esa doctrina o esa enseñanza de la religión católica apostólica, verdaderamente Pedro tenía esposa porque tenía suegra. Es notorio que él era casado, ¿verdad? Yo no sé de dónde sacan la prohibición de casarse. En una de las epístolas que miramos, dice que en los postreros días se levantarían estos hombres religiosos y prohibirían casarse y todo eso, y lo podemos ver en el día de hoy. Pero aquí vemos que la suegra de Pedro estaba enferma, tenía fiebre. Jesucristo entonces se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pudimos ver verdaderamente en el pasaje, en el estudio anterior, que hice referencia, que podemos ver ahí como se pudiera decir, podemos darle una aplicación como una parábola, de que verdaderamente los líderes religiosos no le conocían a Jesucristo, pero los endemoniados sí le conocían y sabían, o los demonios sí sabían quién es Jesucristo. Y verdaderamente es algo interesante de observar o de considerar, que las personas que se creen buenas no quieren verdaderamente recibir el Evangelio, ¿verdad? Piensan que porque no son tan malos, no son homicidas, ellos no tienen necesidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque verdaderamente a una persona que se considera buena, que se considera justa, que se considera recta ante los ojos de Dios, le es más imposible reconocer verdaderamente que
por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que necesitamos de un Salvador, de que necesitamos del perdón de nuestros pecados. Y lo pudimos ver que verdaderamente, por ejemplo, como en mi caso, las personas que vivimos en otro tiempo como demonios, en contra o en enemistados contra Dios, haciendo lo que no le agrada a Dios, viviendo en una vida de pecado, separados de Dios, reconocemos verdaderamente el Evangelio y reconocemos que necesitamos el perdón de nuestros pecados y creemos en el Señor y venimos a los pies de la cruz de Cristo para alcanzar misericordia en nuestras vidas, para recibir el perdón de pecados que Dios ya nos dio por la fe en Jesucristo, al reconocer nosotros verdaderamente nuestra vida de pecado o nuestra naturaleza de desobediencia contra Dios. Y aquí podemos ver que Jesucristo le prohibía a los demonios, no los dejaba que hablasen porque los demonios conocían quién era Él. Sí. Dice que al otro día, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Verdaderamente, si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viviendo verdaderamente la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, lo vemos que tenía la necesidad de orar después de ministrar. Siempre a través de los evangelios en varias ocasiones lo vemos que se retiraba al monte, y Jesucristo tenía la necesidad de orar para mantenerse en comunión con el Padre, para mantenerse dentro de la voluntad del Padre, para mantenerse verdaderamente en obediencia a la tarea para la cual el Padre lo envió. Él necesitaba estar en oración. Cuanto más nosotros verdaderamente, que siendo pecadores, siendo malos, siendo verdaderamente débiles por la carne, necesitamos verdaderamente una vida de oración para estar en comunión con el Señor, para estar en comunión con Dios, de la misma manera que Jesucristo lo vemos aquí, un testimonio vivo a través de los evangelios. Vemos que Jesucristo en varias ocasiones a veces pasaba toda la noche en oración para que tuviera fuerza su ministerio, para tener esa autoridad, para tener esa comunión, para estar convencido y firme verdaderamente en la perfecta voluntad y haciendo la voluntad del Padre, la cual el Padre le ordenó que viniese y cumpliese. Dice que cuando él se salió a orar de mañana a un lugar desierto, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Se fue a los lugares vecinos alrededor de Galilea, toda la región de Galilea, y en las sinagogas de esas regiones seguía predicando el Evangelio. Algo que se me olvidó comentar ayer cuando comencé el estudio, dice en el primer versículo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías. Pero dice principio del Evangelio. La palabra evangelio verdaderamente solamente es una noticia buena, o una buena noticia, o las buenas nuevas, por así decirlo. Y esa buena noticia verdaderamente era de que si la gente reconocía su pecado, si reconocía su maldad,
Y en el día de hoy es aplicable, es lo mismo, el Evangelio de Cristo no cambia, no hay otro Evangelio, sino que la buena nueva es que Dios ha dado perdón de pecados para toda la persona que se arrepienta. Por eso el llamado de Juan el Bautista era el bautizo, dice, y predicaba el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. La verdad es que Dios ha dado perdón de pecados para toda la persona que se arrepienta y ponga su fe en el Hijo unigénito de Dios. El que se arrepiente recibe verdaderamente el perdón de sus pecados. Esa es la buena noticia, que el hombre no tiene que hacer nada para conseguir o para recibir el perdón de sus pecados, que todos sus pecados le pueden ser perdonados siempre y cuando se declare culpable delante de los ojos de Dios. Por eso la gente que se cree muy buena, que no es homicida, que no es ladrón, que no es a un violador, que no es un depravado sexual, se le es bien difícil verdaderamente reconocer que es un pecador que sin arrepentimiento va a darle cuentas de su vida a Dios por sus hechos. Simplemente en la naturaleza de Adán, todos verdaderamente estamos infectados de desobediencia, todos concebimos el pecado de la misma manera que todos concebimos la muerte y que un día vamos a ir al cementerio si el Señor no viene pronto por su iglesia. Esa es una realidad en la vida de las personas. El negar verdaderamente que una persona, el negar que somos pecadores, es negar que somos mortales, la mera verdad. Si negamos verdaderamente que somos mortales, que somos inmunes a morir, que la muerte no tiene lugar en nuestras vidas, porque por desgracia así nos engaña Satanás, y a veces vivimos nuestras vidas como si nunca fuéramos a morir, como si nunca fuera a llegar el día que vamos a darle cuentas al Creador del cielo y de la tierra, que tarde o temprano vamos a darle cuenta tanto de nuestras palabras como de nuestros hechos y aún de nuestros pensamientos. Y la mera verdad, si no reconocemos la maldad de nuestras vidas, si no reconocemos que estamos con ese virus de desobediencia, por así decirlo, de Adán y de Eva. Si Adán y Eva se hubieran infectado de SIDA y después hubieran concebido sus hijos, toda la humanidad verdaderamente fuéramos infectados de SIDA, todos hubiéramos nacido sidosos. De la misma manera que ellos se infectaron del pecado, de la muerte, de ese estado de pecado y de muerte, de ese estado de desobediencia, toda la humanidad nacimos con ese virus de desobediencia, de pecado y de muerte. Y la mera verdad, sí, el Evangelio es eso, las buenas nuevas que Dios, o el tiempo, el cumplimiento del reino de los cielos, ¿sí? La misericordia de Dios verdaderamente se acercó a esta humanidad por medio de la persona de Jesucristo para darnos el cumplimiento del tiempo, para lavarnos de nuestras inmundicias, de nuestra desobediencia, de toda la maldad que cometemos por medio de la fe en su nombre, al reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas. Sí, eso es lo que predicaba Jesucristo. El Evangelio, eso es eso. Por desgracia, en la palabra Evangelio, cuando la escuchamos, oímos o nos imaginamos o nos viene a la idea de una palabra religiosa, un sistema religioso, algo relacionado con un acto de religión. Pero verdaderamente el Evangelio es es la buena noticia que Dios verdaderamente puso a la disposición de toda la humanidad, que puede recibir el perdón de sus pecados siempre y cuando
se arrepienta, reconozca verdaderamente que está vendido a desobediencia y a pecar contra Dios. Si reconocemos esa verdad en nuestras vidas y le pedimos perdón a Dios y vivimos verdaderamente convencidos de que somos pecadores y que esa vida que consideramos natural, humana, no es verdaderamente de acuerdo al propósito para el cual Dios hizo al hombre, podemos vivir verdaderamente una vida con frutos dignos de arrepentimiento, reconociendo esas áreas, convencidos por medio del Espíritu Santo para ya no vivir más en esa vida que no agrada a Dios y vivir una vida en gratitud, sirviéndole a Dios por gratitud, porque sin hacer nosotros nada, Dios nos perdonó por medio de la muerte de Cristo. Esa es una realidad, esa es la verdad, esa es la esencia vital del Evangelio. Fuera de todo eso, lo demás son movimientos religiosos, movimientos denominacionales, movimientos de veras absurdos que a veces observamos y tratamos de relacionar nuestra salvación con nuestra fidelidad a la iglesia, con nuestra fidelidad a mis diezmos y mis ofrendas. Nada de eso, la mera verdad, es para salvación. Sin arrepentimiento, el hombre simplemente no es salvo, no tiene el perdón de sus pecados, si no reconoce la verdad, la verdadera naturaleza de su vida de pecado. Y si abrazamos verdaderamente el Evangelio, ¿sí? Si reconocemos verdaderamente el Evangelio, que es lo que predicaba Jesucristo en las sinagogas, les predicaba que se arrepintieran. Lo podemos ver en otros evangelios, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, dejen y lo miro bien rápido. Jesucristo, cuando sale a la escena, dice que comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también. Sí. Juan el Bautista, capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de la tentación de Jesucristo, el principio del Evangelio de Jesucristo comenzó desde entonces, cuando regresó de la tentación, sí, y dice que llegó a las regiones de Zabulón, ahí al mar de Galilea. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y verdaderamente el Evangelio es la noticia buena que debemos de reconocer nuestra vida de pecado, porque Dios nos ha perdonado. No para que Dios nos perdone, pero porque Dios nos ha perdonado, y si nosotros reconocemos nuestra vida de pecado y nos arrepentimos, verdaderamente podemos recibir el perdón de pecados. Ay, me emocioné, estoy hablando bastante convicto de esta verdad. Eso es lo que Jesucristo les predicaba en las sinagogas: que se arrepintieran, que Dios había provisto ya perdón de pecados para toda la persona que reconozca verdaderamente su maldad. Y esa es la esencia del Evangelio el día de hoy. No podemos predicar otro evangelio, no podemos predicar un evangelio de que tienes que ser fiel a la iglesia, tienes que permanecer o ser miembro de algún movimiento denominacional o religioso para ser salvo. Tú eres salvo el día que reconoces la maldad de tu vida y te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo. Crees verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios mandó y murió de acuerdo a la voluntad de Dios para perdonarnos
nuestros pecados y que la sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos de todo y limpiarnos de toda maldad, siempre y cuando reconozcamos que somos pecadores. Eso es lo más difícil de las personas. La gente quiere que miren que yo soy religioso, que yo soy fiel en mis diezmos, que yo soy salvo porque yo sí diezmo, porque yo sí soy miembro de una iglesia. Cuando la iglesia, verdaderamente el concepto de la iglesia el día de hoy, lo tenemos equivocado. La iglesia de Jesucristo, lo que es la iglesia, son todos los que son llamados fuera de su vida de pecado por medio de la predicación del evangelio. El llamado al arrepentimiento para que reciban el perdón de pecados. Y toda la persona que ha sido llamado fuera de su vida de pecado, que ha reconocido su vida verdaderamente de pecado y le ha pedido perdón a Dios y se ha declarado culpable y se identifica como culpable delante de los ojos de Dios en su vida diaria, es verdaderamente la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia son llamar fuera o los llamados fuera de. Sí, no es otra cosa. Y verdaderamente, tú no necesitas una membresía de un lugar religioso o denominacional. Tú lo que necesitas es estar plenamente convencido de que eres un pecador, como este servidor suyo. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios y que en esa vida normal, natural, humana que tenemos, no le agradamos a Dios y no es la voluntad de Dios para nosotros, para poder verdaderamente ser llamados fuera de esa vida de pecado y de muerte, para ser salvos, para ser la iglesia de Cristo. Porque la iglesia verdaderamente es toda persona que pone su fe en la verdad absoluta de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él. Esa es la iglesia. Sí, no se trata de ser miembros de algún movimiento denominacional, adventista, pentecostés, bautista, católico, apostólico, mormón, nada de eso. La verdadera iglesia de Jesucristo es toda persona que está convicto, que está convencido por medio de la gracia de Dios de su vida de pecado y que ha puesto su fe en Jesucristo para salvación, para perdón de pecados. Y está convencido que ese perdón Dios se lo dio sin ningún acto de nosotros más que reconocer verdaderamente que somos pecadores, que somos malos y que necesitamos del perdón de Dios. Y que ningún mérito hemos hecho, ni mi fidelidad a compartir la palabra de Dios, a predicar, a leer la Biblia, nada de eso verdaderamente me da la salvación o el perdón de mis pecados, ni mis ofrendas, ni mi fidelidad a congregarme en alguna institución religiosa. Nada de eso me da la salvación si no reconozco mi vida de pecado y me arrepiento y me declaro culpable ante Dios y le pido perdón a Dios, anhelando y creyendo verdaderamente que yo necesito el perdón de Dios, porque le fallo. Aún en Cristo le fallo, porque no llegamos a la perfección. No llegamos a ser inmunes a pecar contra Dios estando en Cristo. Y eso debemos de reconocerlo todos los días para que la convicción por medio del Espíritu Santo nos guarde a vivir una vida verdaderamente que agrada a Dios, no para ser salvos, pero en gratitud porque Dios nos ha dado una salvación gratuita por medio de la sangre de Cristo. Hay mucho que hablar, mucho que considerar en el Evangelio de Jesucristo. Voy a concluir aquí, me voy a quedar en el capítulo, versículo 40. Jesús sana a un leproso. Y aquí tenemos el Evangelio. Les voy a dejar esta tarea. Nada más voy a hacer una breve introducción. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo:
si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le dijo, quiero ser limpio. Y aquí tenemos una parábola, por así decirlo, del pecador. Es lo que debe de ser el pecador. Este leproso reconoció que tenía lepra. Este leproso consideró y aceptó verdaderamente que era leproso. No lo podía negar, porque la lepra estaba en su carne. De la misma manera, el pecador tiene que reconocer su pecaminosidad, el pecado de su vida, de su carne, para venir a Jesucristo y decirle, Señor, si quieres puedes perdonarme. Y para alcanzar misericordia como alcanzó este leproso, podemos ver lo mismo. En lugar del leproso, el pecador viniendo a Jesucristo y diciéndole, Jesucristo, si quieres puedes perdonarme. Si no has hecho eso tú, de reconocer verdaderamente la lepra de tu pecado en tu vida, en tu carne, en tu desobediencia, porque no vienes a Cristo y le dices, Cristo, Jesús, si puedes, si quieres puedes perdonarme, pero debes de reconocer que eres pecador. Padre bendito, gracias Señor te damos. Gracias Señor por tu palabra. Gracias bendito Dios, infinitas gracias por ese regalo tan precioso del perdón de pecados para nuestras vidas, Señor. Sin nada a cambio, Señor. Yo no tengo, Señor, que dar estudios bíblicos a través de toda tu palabra para ser salvo. Yo no tengo la necesidad de predicar el evangelio, Señor, para poder ser salvo. Yo no tengo la necesidad, bendito Dios, de mantenerme fiel congregándome en un lugar donde se predica tu palabra, en alguna llamada iglesia o institución religiosa para ser salvo. Lo que sí debo de hacer es reconocer mi vida de pecado, la maldad de mi vida, esa vida de desobediencia delante de ti, para poder recibir el perdón de pecado que tú ya nos has dado por medio de la muerte y de la sangre de Cristo, para santificar nuestras vidas, porque tú nos has perdonado, nos has santificado, y si nos arrepentimos verdaderamente de corazón, declarándonos culpables, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, que nos da la convicción verdaderamente de que tú nos has perdonado, pero también nos da la convicción de esas áreas que no te agradan a ti, para refrenarlas, para repudiarlas, para separarnos de esa vida de pecado y de muerte y vivir en una vida en gratitud, esforzándonos a vivir en esa vida de santidad que tú nos has dado por medio de la sangre de Cristo. No que nosotros alcanzamos la santidad, pero tú nos has santificado por la preciosa sangre de Cristo al limpiar todos nuestros pecados. Te pido que tu palabra lleve fruto en nuestra vida en el día de hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ay, se me juntaron todos los comentarios, yo creo que los vamos a leer rapidito. Bendiciones, Jorge, Sofía, bendiciones. Ese es el virus más fuerte, sí, amén. La buena nueva es el Evangelio Santo, gloria. Ahora, gloria de Dios, todas las noches leemos un salmo cada uno de nosotros y lo oramos, sí, amén. Lo importante es estar en verdadero en Jesucristo, Señor nuestro. Cristo hermano, y muy bien, Dios está con usted, ánimo, Cristo nos ama. Saludos cordiales, gracias, saludos desde Chihuahua, Chihuahua, un abrazo a todos. Bendiciones, nos vemos. Sí, mayúscula. Sí.
Bueno, se cuidan, que Dios les bendiga ricamente, les amo en Cristo. Gracias por sus saludos, Jorge, y sus comentarios. Sofía, bendiciones, estamos en contacto. Hay mucho que considerar en el pasaje que sigue. Creo que va a ser un evangelio largo. Debemos de agarrarnos nuestro tiempo y considerar cada aspecto de esa verdad. El evangelio de Jesucristo según San Marcos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén. Bendiciones.